Hola a todos amigos del Caldem, hoy estamos un día más en el podcast de Tras la Huella en esta segunda temporada y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Fernando. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. No sé si le conocéis, si no le conocéis os estáis perdiendo pues una gran persona y un gran rastreador. Bueno, Fernando, para quien no te conozca, preséntate, cuéntanos un poquito quién eres. Muy bien. Pues bueno, ¿quién soy? ¿En qué me he convertido? Porque ha habido cambios, ¿no? Bueno, pues yo soy Fernando Gómez, tengo 42 años, nací en Segovia, soy segoviano, aunque ahora no me arraigo a ningún lugar, soy del mundo. Cada vez que viajo más me doy cuenta de que cualquier lugar que me acoja, ese es el sitio, ¿no? Siempre que haya naturaleza por medio. Y bueno, hasta este momento me he dedicado a muchos otros temas, emergencias, seguridad, y desde hace más o menos 15 años me dedico al rastreo profesional, no solo en España, sino a lo largo del mundo. Y bueno, pues aquí estoy para compartir con vosotros esta experiencia. ¿Y qué vinculación tienes con el rastreo? O sea, ¿tú en qué momento te metes en esto o cómo surge? ¿Cómo empezaste? A ver, realmente me he dado cuenta que yo empecé a rastrear cuando era muy pequeño y empecé a rastrear grillos. Me di cuenta que era rastreador cuando era, pues tendría, yo sé, 7 8 años, porque cuando salía al campo los fines de semana con mis padres, a hacer la paella, yo en mi rato libre me escapaba y buscaba grillos entre los que tenía que buscar auditivamente, ¿no? Entonces buscaba auditivamente dónde estaban los agujeros y luego los sacaba porque me encantaba tener grillos, ¿no? O sea, me di cuenta que ahí es donde empecé a rastrear. Pero surge realmente en el año 2003 o 2002-2003 en la Escuela de Capataces de Coca. Estaba estudiando para el módulo que te pedían para ser guarda forestal en aquella época, y ahí descubrí, bueno, pues descubrí a través de dos cetreros lo que eran las segagrópilas. Me fascinaron esas pelotas llenas de huesos y demás, y empecé de alguna manera, a intentar buscarlas, yo por mi cuenta. Les pregunté, ¿cómo encontráis estas pelotas? ¿Dónde están? Y me decían, pues hay que rastrear. ¿Cómo que hay que rastrear? Sí, pues hay que ir al lugar y buscar, pues hay posaderos, hay plumas de los búhos, donde ululan, y en esos territorios, buscando esos lugares, encuentras esas agórpilas. Entonces dije, bueno, pues yo voy a rastrear porque yo quiero encontrar esas pelotas. Me han fascinado, ¿no? ¿Cómo encuentras una pelota de pelo y en esa pelota de pelo encuentras cráneos, huesos y todo lo que no digerido? Me parece fascinante. Y no solo el búho, sino todos los búhos. Entonces dije, tengo que buscarlo. Y ahí empezó mi odisea. En el 2004 ya estaba enganchado y todo tiempo libre que tenía me dedicaba a buscar egagrópilas, y luego ya empecé con las huellas, con otro tipo de indicios, ¿no? Y eso poco a poco me llevó hasta el año 2008, más o menos. En aquella época estaba en la Unidad Militar de Emergencias y esto era mi plena afición. Todo mi tiempo libre lo dedicaba a esto. Me invitaron a dar un par de cursos, vi que me gustaba el tema y que ya empezaba a controlar. Luego ya me di cuenta que no controlaba mucho, pero bueno, te das cuenta con los años. Y entonces iba al campo a ver huellas y rastros y a buscar. Pero luego, bueno, pues conocí a un rastreador que en ese momento era un poco la referencia, que se llamaba José María Galán, en Doñana. Entonces fui a Doñana a formarme con él. Hicimos muchos rastreos en Doñana. Me di cuenta que ese sitio era un paraíso por el tema de la arena, que se parecía mucho a los países que veía en documentales, ¿no?, de África. Y él me mostró un poco lo que él había hecho con comunidades indígenas en Australia, con aborígenes también, sobre todo bosquimanos, en el Kalahari. Y entonces vi qué era el rastreo realmente, ¿no? Y vi un poco la esencia primitiva del rastreo en base a técnicas de caza que usaba esta gente, ¿no? Me fascinó las técnicas de caza por persistencia, ¿no? En la que el hombre, casi ningún recurso, solo con su cuerpo, era capaz de perseguir durante días y kilómetros a su presa y agotarla hasta el colapso térmico, ¿no? Me pareció fascinante porque en los vídeos que veíamos a un hombre que corría, y a veces incluso los rastros de manera visual no se veían, sino que sentía el terreno, ¿no? Era capaz de percibir el ambiente, la energía por donde había pasado el animal sin verlo, ¿no? Jolín. Sí. Entonces me di cuenta de lo que era rastrear. Entonces, en ese momento dije, yo me voy a dedicar más a esto, más profundamente. Entonces empecé a intentar a seguir huellas, empecé a hacer otros tipos de formaciones, y en el 2010 me dieron una oportunidad de viajar fuera. Pero bueno, antes hubo un punto de nexo muy importante, que es decidí dejar la Unidad Militar de Emergencias y dedicarme a rastrear de manera profesional. Me di cuenta que es lo que quería. Entonces monté mi propia marca comercial, Servicio de Rastreo Forestal, porque está muy vinculado al tema forestal. Había estudiado eso. Quería un servicio en el que englobara varias cosas porque me gustaba la formación y me gustaba el tema de campo. Entonces, por eso creé servicio y rastreo porque era lo que me quería dedicar, ¿no? Entonces monté Serafo. El 5 de marzo de 2010 empecé a trabajar y empecé a aplicarlo a diferentes cosas. Al trampeo científico, a la formación, a daños en agricultura por fauna, a educación ambiental.
Ya empezó poco a poco el tema y de repente conocí a una persona que me marcó bastante también, porque era un hombre que había trabajado mucho en proyectos internacionales, que se llama Manuel Merchán Fornelino, que ahora es el presidente de la fundación o asociación Global Nature Conservation, Chelonia, y que llevan trabajando desde el año 97 sin parar en proyectos, y me dijo, ¿tú podrías aplicar estos conocimientos a buscar un cocodrilo que lleva muchos años sin aparecer en Colombia? O por lo menos alcanzar citas. Y dije, sí. Esto lo estoy aplicando aquí a lagartos ocelados, a serpientes y demás, me gusta la idea, y me dijo, pues esto es en Colombia. Entonces ahí fue mi primer viaje internacional, en el 2010. Ahora está en 42 países. Madre Y he mía. repetido en 8 varias veces. Entonces, claro, ahí empezó alguien que puso el voto de confianza en mí, en ir a aplicar esto a otro lado del mundo, ¿no? A Colombia, y exponerme a la selva, a retos, a estar esos 18 días solo rastreando para localizar esta especie, ¿no? Con otro compañero, Antonio Castro, y lo localizamos. Entonces, cuando volvimos a España, me propusieron que si quería volver a localizar a otra zona, incluso a ver si había criado. Y volví, lo localizamos, incluso supimos que había criado, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que era una herramienta muy potente. Y ahí empezó la odisea. Ahí dije, bueno, pues a partir de ahora voy a dedicarme no solo nacional, sino internacional. Y ahí empecé a especializarme en todos los campos: identificación de huellas, identificación de sonidos, técnicas de seguimiento, todo lo que englobaba el ¿Y tú rastreo. esto, Fernando, cómo lo aprendes? Porque claro, o sea, a ver, nosotros aquí hemos hablado en alguna ocasión de rastro de sangre, ¿no? Que vamos con nuestros perros, pero es que no, aquí el que rastreas eres tú. No es lo mismo enseñar a un perro y seguirle a él y confiar en sus aptitudes, ¿no? Que ser tú el que tiene esa capacidad. ¿De dónde adquieres todo ese conocimiento? ¿Cómo te nutres? Yo utilizo una fórmula muy sencilla, que es training, training, training. TTT. Mucho entrenamiento. Sí es cierto que no solo el trabajo de campo vale. Entonces, yo lo que hago es estudio muchos manuales, estudio geografía, estudio antropología, etología, biología. O sea, el componente básico es conocer para reconocer. Si quiero ir al campo a reconocer una especie o buscar una especie, tengo que saber todo de ella. Cómo vive, dónde vive, qué necesita, en qué hábitat vive, en qué distribución tiene, cómo se mueve, qué anatomía tiene, para ver qué necesidades tiene. Y una vez que aprendo sobre la especie, necesito aprender sobre el ecosistema, qué coordenadas geográficas está. Y entonces intento aprender de ese ecosistema. Entonces, después, ¿qué come? O sea, ¿qué necesita? ¿Qué necesidades tiene de agua? Entonces empiezo a analizar todo el entorno. Entonces, al final, intento recoger información de todos lados. Veo documentales y luego aprendo de otros especialistas. Y luego después es ir al campo. Y la clave de eso es observar. Observar mucho el campo. Y luego analizar. Observas, buscas y luego analizas. Y luego creas hipótesis. Es ciencia. Lo que pasa es que en un momento dado se convierte en arte y llegas a un punto también que se puede llegar a convertir en magia, ¿no? O sea, entonces llegas a un punto en el que llegas a un entorno y puedes descifrar prácticamente todo y te das cuenta que el rastreo se convierte en algo como su lenguaje realmente, pero yo me convierto en un traductor. No, literal, o sea, lees el campo, como Literalmente tal. lo lees y luego lo interpretas y luego con eso pues bueno, puedes sacar toda la información que quieras y luego la aplicas al campo que quieras. Esa es un poco la... Porque tú, claro, a ver, vale, vas al campo, a leer el campo, y lo apuntas todo. O como, porque, no sé, Antes lo apuntaba todo, ahora no apunto tanto. Ahora intento trabajarlo todo a nivel corporal. Es decir, intento trabajar la parte física y mental. Entonces, intento todo lo que yo hago en rastreo, es decir, trabajo con todos los sentidos y luego, depende del lugar, trabajo con un más sentido o con otro. Por ejemplo, si estoy rastreando en la Tierra de Pinares, en Segovia, un 65 o un 70% de mi capacidad visual es la que utilizo para el rastreo, porque es muy visual. Pero si estoy en selva, casi todo lo que utilizo es más oído, por ejemplo. Entonces, y luego me adapto a cada entorno. Entonces, yo lo que hago es, voy a un lugar, me paro, analizo el entorno, intento conectarme con él. Lo siguiente que hago es analizo el ritmo del lugar. Cómo suena el ritmo, por dónde viene el viento, qué tipo de suelo tiene, y luego empiezo a moverme despacio. Y empiezo a ver esos ritmos si siguen igual o se alteran. Después empiezo a ver qué rastros o qué registros hay en ese lugar. Si hay huellas en el suelo, si hay excrementos depositados en lugares altos, si hay arañazos. Y luego empiezo a mirar, te voy a decir el bosque. Un rastreador no mira el bosque, mira entre el bosque. Empieza a mirar entre los árboles. Cómo está la disposición del bosque. Qué es lo que se mueve. Y empiezo también a nivel corporal a sentir el bosque, qué ritmos lleva y qué siento yo en ese lugar, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque si voy avanzando el rastreo, yo necesito ver si esa sensación cambia o no cambia. Luego empiezo a rastrear un animal en concreto en función de lo que necesite. Si necesito ir a un lugar y saber qué animal ha pasado por allí, tengo que buscar esos indicios. Pero otras veces tengo que localizar un animal en concreto. Entonces, tengo que rastrear un animal a través de sus huellas o a través de otros indicios que hay en el entorno. Tengo que seleccionar qué es lo que quiero.
Otras veces tengo que ir a un lugar y sacar toda la información de ese lugar, con lo cual todo tipo de señales me interesa. Sin saber nada, claro. Sin saber nada, lo que hay por el suelo, lo que hay por los troncos, a diferentes alturas, desde lo que piso a lo que está por encima del dosel. Todo es información. Entonces necesito sacar esa información, necesito recopilarla, luego necesito guardarla en mi cabeza, pero luego cuando necesito volver a sacarla. Claro. Entonces, para hacer eso, lo que contemplo es algo muy, muy llamativo, que es trabajo con chispa. ¿Qué es la chispa? Es la emoción. Todo tipo de rastro que yo sigo o cada animal que yo sigo, necesito tener un vínculo con ese lugar. Entonces necesito emoción y implico más de uno de los sentidos. Es decir, si estoy rastreando un animal por sus huellas, miro las huellas, me agacho y lo miro desde diferentes perspectivas para ver la topografía de la huella. Luego miro, en el momento, me agacho y miro la huella. Pero la miro abajo, pero luego la miro para atrás, porque en el rastreo, cuando estoy mirando una huella abajo, directamente, en esa posición ergonómica, alineado con el animal, si miro para abajo veo la huella como tal. Pero si miro para atrás, o sea, en esa huella estoy mirando el presente, pero si miro para atrás miro el pasado, de dónde viene. Y cuando miro adelante, va hacia dónde va, miro el futuro. Estoy en 3 tiempos. Y después me pongo alineo al lado del animal y empiezo a pensar en ese animal. ¿De dónde viene? Vale, viene a este lugar. ¿Cómo se está moviendo en este punto? Vale, se está moviendo al salto, al trote, al galope, al paso. ¿Cómo está? ¿Alineado? Alineado significa las huellas están alineadas, mira para adelante y sabe dónde va, o está buscando. Me hago mis preguntas. En función de lo que me dice el suelo, sigo ese procedimiento. O lo sigo directamente encima todo el rato, o me voy y digo, este animal ya sé dónde va. Está de vuelta a su tejonera, está de vuelta a su zorrera. O va a buscar agua, o está siguiendo una presa. Y en función de eso, o lo sigo, o lo corto y voy a un lugar determinado a buscarlo. Pero mientras tanto que estoy siguiendo esas huellas, estoy en el entorno, estoy escuchando los ritmos. O sea, yo puedo estar en ese lugar y puede darme una alarma, una urraca, o unos sapos, unas ranas pueden estar en un sitio cantando o croando y de repente paran. O sea, tengo que estar a todos los indicios y señales del entorno. Es un 360. No, literal, o sea, me estoy dando cuenta de que voy superficial por el campo yo, o sea, que al final ves una huella y no solamente es decir, pues esta huella es de esto o de lo otro, no, sino es todo lo que tú, madre mía, es bestial. No, para mí, o sea, si miras una huella y te acercas y quieres leer el terreno bien, es mirar el suelo para descubrir el universo. Ostras, qué pedazo de frase. Tremendo, sí. Tremendo. Tienes varios libros, y no me extraña, y cuando digo varios... Son 14, según me has comentado antes, y uno que sale ahora. Sí, va a haber otros 2 más. Madre mía. Cuéntanos, sí. A ver, ¿de qué son los libros que tienes y en qué proyectos estás ahora? Pues mira, empecé el primero, quise trabajar con la ciencia de las huellas, con la enignología, que es la que lo trata, lo hice en el año 2014-2015. Luego saqué Huellas y rastros de la Sierra de Guadarrama, casi un éxito, una guía muy pequeñita que se vende muy barata, 8 euros, casi un éxito, se han vendido cerca de 4.000 ejemplares. Madre mía. Sí. Luego saqué Corella Tierra Salvaje. Luego saqué el de Huellas y rastros al abrigo del Parque Natural de Urbasa y Andía, que es de Navarra. Luego también saqué Huellas y rastros a las puertas del Parque Natural de Bardenas Reales. Y luego he hecho otros 2 hice uno para la Administración de La Rioja. He hecho otros 2 de protocolos cinegéticos y forestales para la Administración Pública de Navarra, para la Comunidad Foral. Luego con mi mujer he hecho 2 cuentos de Elvia. Luego hice otro de tema de lobo que está ahí en el tintero. Y luego hemos hecho el de Huellas y rastros de una dehesa, que fue acompañado también de una guía de huellas y rastros dibujada, que hizo Paloma. Y bueno, luego tengo ahí otros 2 paros que van a salir, ahora también puedo decirlo porque estoy trabajando para un par de proyectos. Luego está el que va a salir ahora, que ese es uno top. Bueno, antes, saqué una guía pequeña simplificada de rastreo humano, para bolsillo, que la hice para un curso que hice en Estados Unidos. ¿Rastreo humano? Perdona, Fernando. Sí, rastreo humano. Empecé en el 2015 y entonces me especialicé en rastreo humano aplicado a temas antifurtivos y otros temas. Vale. Entonces hice una guía aplicada a temas policiales y demás, que la llevé a un curso que hice en Estados Unidos, y con un plástico especial que es para llevar de patrulla. Y luego también hice el libro de rastreo humano, el primer libro que había indicios en el mundo relacionado con rastreo humano. Bueno, bestial. Luego empecé el de coches, que ahí se quedó parado también, y ahora el TOP, que es un proyecto muy grande, que es un proyecto de 4 volúmenes. El primero ya se ha lanzado al mercado con la editorial Tundra, que es Huellas y rastros de los mamíferos de toda Europa, que estamos hablando de un libro de más de 1.000 páginas, 2.000 fotografías, bueno, un trabajo terrible que hemos hecho Paloma, Elvia y yo durante un montón de años, y que va a ver a la luz dentro de poco. Y luego el siguiente será el de aves, el siguiente el de anfibios reptiles y el siguiente de vertebrados. Mientras tanto, voy a empezar a sacar a la luz mis historias de rastreo por el mundo. Qué chulo. Sí, esa es un poco la idea editorial. Jolín, no te aburres.
No existe ese término, no solo en mí, en mi familia. Literal, porque bueno, estamos hablando de Paloma, de Elvia y de ti. Para poner en contexto a quien no conozca tu familia, Paloma es tu mujer, Elvia es vuestra hija, ¿no? Que en algún momento te va a adelantar por la izquierda, Fernando. Bueno, yo creo que ya está en muchos aspectos. Por delante, eso al final también es un orgullo, ¿no? Vosotros vivís de esto. Yo vivo de esto. Paloma es profesora en un centro forestal. Elvia todavía sigue estudiando, pero bueno, poco la quedará para dedicarse a esto al 100%. Y yo llevo profesionalmente trabajando esto desde el año 2010. ¿Qué fue cuando dijiste que...? Cuando dije que voy a dar el cambio y me dedicar a esto profesionalmente. He compaginado, mientras que he estado de rastreador, con otros temas también, porque he ido compaginando algunos trabajos que me han salido de lo mío, ¿no? Porque yo antes, pues al ser bombero forestal durante 9 años, pues me he dedicado también a dar algunas clases de incendios forestales, algunos temas de emergencias, he trabajado de guarda rural y de caza antifurtivos para algunos proyectos, he hecho planes de seguridad para reservas privadas de caza, o sea, he hecho algunas cosas aparte, mientras tanto, pero siempre como trabajo principal de rastreador para lo que dejé esto, ¿no? Que era dedicarme a buscar huellas y rastros, a hacer proyectos de conservación de fauna, temas de formación, educación ambiental, investigación y lo otro que me gusta ahora, que es el apoyo del rastreo a las comunidades indígenas. ¿Que esto también va encaminado al tema de los furtivos? Sí. Va ligado. Va ligado. O sea que al final, claro, esto que comentabas tú de rastreo de personas es porque también esa parte de buscar esos furtivos, ¿no? O sea, ¿en qué momento dices, clic, aquí hay una necesidad, ¿no? Y esto tenemos que sacar o fomentar esto o enseñar a la gente que no sabe a rastrear personas? ¿En qué momento esto realmente coge sentido, ¿no? Empiezas a... Pues coge sentido cuando empecé a trabajar de guarda de caza, me di cuenta que la gente no controlaba el tema de rastreo, de seguimiento, vamos a llamarlo así, porque el ir a ver huellas y rastros es una cosa, y el hacer seguimiento es decir, las técnicas y habilidades para seguir un rastro, seguir un animal o seguir una persona, en este país no se tocaban prácticamente nada. Me di cuenta que no se usaba. Me di cuenta que los guardas de caza no usaban el rastreo humano, que era algo que yo veía que era básico para utilizar, y luego empecé a dar formaciones, me llamaron para dar alguna formación en temas de protección civil. Entonces me di cuenta que la gente que buscaba personas desaparecidas no rastreaba humanos, sino que hacía batidas para buscar. Entonces dije, aquí hay una necesidad. Entonces empecé a trabajarlo por mi cuenta y en el 2018 me becaron la mejor escuela del mundo de rastreo humano, que es la Scott Donald Trekking School. Nos becó para ir a Estados Unidos a hacer un curso de rastreo humano aplicado a temas de delitos ambientales y antifurtivos con los Ranger Apache Jicarilla, en Nuevo México. Qué chulo. Claro, entonces estuvimos 2 semanas formándonos con ellos y luego yo me quedé otros 10 días en Estados Unidos viendo cómo se trabajaba en la frontera entre Arizona y México y bueno, viendo cómo trabajaban allí con el tema del rastreo humano. Fui a conocer el territorio de los Apache, fui a conocer todo el territorio donde habían rastreado muchos humanos durante muchos años Jerónimo, que era un poco mi ilusión, ¿no? El tema del nativo americano. Y luego al año siguiente me becaron, hice un convenio de colaboración y me invitaron a la Reserva India a rastrear furtivos durante un mes en la campaña más fuerte de protección del ciervo mula, con los Rangers. Y en ese momento me di cuenta que era una herramienta increíble para reconocimiento, para búsqueda de indicios, para rastrear las acciones furtivas, pero sobre todo también para rastrear a los propios furtivos, ¿no? Y sobre todo luego de cara a la investigación, el buscar los indicios para poder coger y tomar datos de esos hechos delictivos, esas pruebas, y que luego se puedan investigar, ¿no? Entonces me di cuenta ahí, entonces bueno, pues las planteé en España en diferentes másteres de podología forense, en formaciones policiales, y la empecé a aplicar aquí a temas policiales. Formé policía científica, agentes de SEPRONA, Policía Nacional, grupos antiterroristas, grupos de asalto, policías de investigación. Y entonces luego de aquí me invitaron a Chile a dar charlas también en este aspecto. Fui a buscar personas desaparecidas y pues me di cuenta que era una necesidad brutal, no solo en el campo de la naturaleza, sino en el campo de la investigación policial. Entonces volví a España y estuve formando a diferentes policías, a diferentes agentes forestales, a guardas de caza, y me di cuenta que era algo muy vital. Entonces empecé a desarrollar mis habilidades y empecé a incorporarlas al tema medioambiental. En España no ha tenido mucho éxito esa línea, vamos a llamar así, no hay esa filosofía de trabajo de rastreo puro y duro. Entonces lo que he ido haciendo es aplicarla en otros países que realmente tienen esa necesidad, como África, y en Sudamérica, formando guardaparques. Entonces, enseñando estas habilidades para proteger y para luego hacer investigación de hechos delictivos. Y ha sido un éxito. De hecho, hasta creo que en el año 2000, no recuerdo bien, en el 2020 o el 2021, en la pandemia, hicimos una participación en Interforensic, en Brasil, con estas metodologías y les encantaron. De hecho, salimos en la revista de la PDI, la Policía de Investigación,
viendo cómo se aplicaba el rastreo, en este caso ya lo denominamos rastreo, en vez de antifurtivos, era rastreo forense, aplicado a diferentes cuestiones, ¿no? Y el año pasado nos becaron para ir a Sudáfrica a hacer el curso de forenses de vida salvaje, donde también se aplica el rastreo y donde nosotros aplicamos el rastreo para que lo vieran ellos, cómo nosotros lo aplicáramos, y se quedaron fascinados de cómo el rastreo realmente era una herramienta buena para investigar, pero también para seguir furtivos. Entonces, en esa línea estábamos ahora, y lo que queremos es que ese conocimiento no se pierda y que lo podamos aplicar, si no puedo en España, pues a otros guardaparques o a otros rangers en otros países, para proteger estos recursos que realmente están tan en peligro. ¿Y no es peligroso? Sí, claro que es peligroso. Y todos los días montar en coche para viajar es súper peligroso. Claro, pero hay que asumir los riesgos y siempre que, para mí, la base principal es el conocimiento. Si tienes conocimiento sobre el terreno, sobre lo que estás haciendo y vas con la gente adecuada y el equipo adecuado, pues minimiza los riesgos. Nunca está exento de riesgos en ningún lugar, ¿no? Eso está claro. Pero como decía el otro, bueno, pues ha estado en el otro lugar del mundo, en sitios muy agrestes, jugándosela en los peores sitios y luego se ha caído por las escaleras de su casa. O como un amigo mío que fregando en casa se rompió la espalda, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, hay que tener las medidas preventivas, pero eso no me frena. No, desde luego, vamos, o sea, al final, lo hablábamos antes, ¿no?, de empezar el podcast, vosotros vais a África y no vais a África de turisteo, que evidentemente pues ya aprovecháis, ¿no?, y conocéis todo eso, pero este tipo de viajes, bueno, ¿qué hacéis? Porque al final vais toda la familia, puede ser por tema, pues eso, para enseñar a rastrear furtivos o lo que sea, pero ese tipo de viajes, no sé, cuando llegáis, ¿qué lo componen? ¿Qué hacéis? ¿Cómo...? Intentamos crear sinergias. O están dentro ya de un proyecto o dentro de una fundación, una asociación que ya tiene un proyecto en el que ya hacen temas antifurtivos o hacen temas de aplicación a delitos ambientales. Nosotros nos sumamos. ¿Con qué nos sumamos? Aplicando el rastreo. Enseñamos, por ejemplo, las técnicas que nosotros aplicamos en otros sectores, las aplicamos a la lucha antifurtivos, enseñamos cómo buscar trampas, cómo rastrear humanos, enseñamos cómo rastrear animales y luego esas aplicaciones, o sea, por ejemplo, nosotros vamos a un país, vamos con la gente, les damos clase, compartimos jornadas de campo con ellos, les enseñamos nuestras metodologías, ellos nos enseñan las suyas, estudiamos la problemática del lugar, vamos con los guardaparques o los rangers, nos enseñan el lugar y nosotros les enriquecemos con nuestra labor. O les damos idea o también les aportamos el material técnico o técnico-científico que les hace falta para mejorar sus habilidades. Es un poco lo que hacemos. Es decir, nuestras vacaciones las usamos para eso. En cualquier lugar. Por ejemplo, hemos estado en Bolivia, hemos ido de vacaciones, hemos ido a conocer el país y luego hemos ido con los guardaparques, les hemos enseñado rastreo humano y luego les hemos enseñado rastreo de fauna aplicado al ecoturismo. Y también rastreo de fauna aplicado a buscar especies protegidas. ¿Por qué? Porque si no saben las habilidades ni las ponen en práctica y no buscan esos animales que hay que proteger y no saben que están en un lugar, no pueden protegerlos. Entonces les enseñamos. Entonces, como nuevamente esa gente, esos guardaparques de esos países tienen poca formación, nosotros se la damos. ¿Cómo nos enriquecemos nosotros? Compartimos jornadas con ellos. Nos llevan a sus territorios. Entramos donde la gente normal no entra. Compartimos muchos días con ellos y hacemos vínculo con ellos y con sus familias, que esa es la parte que nos enriquece. Y lo que aprendemos de ese territorio y de sus costumbres también lo absorbemos como una esponja. Y para comunicaros, Fernando, porque bueno, Sudamérica entiendo que se habla castellano, no hay problema, quitando a lo mejor algún tipo de, bueno, de poblado, aldea chiquitita o lo que sea que tengan su propio idioma o dialecto, pero en África, ¿es todo en inglés o...? Todo en inglés. Yo me apaño como puedo y si no... Paloma, que habla bastante bien inglés, y Elvia, que habla mejor inglés, casi que los dos ya, porque iba de la guardería en bilingüe, claro. Con lo cual ya nos apañamos. Y luego el resto, rastreando, tampoco hace falta mucho idioma. Hay simbología internacional y otra simbología que nosotros tenemos que aplicamos con las manos, sí. Y el resto, si hay conexión con el rastreador o con el ranger y quieres trabajar, casi ni hablamos. Trabajamos directamente sobre el terreno. Jolín, es que esa parte, claro, me comentabas, ¿no? Nos decías para la parte técnica, es que la parte técnica... Con señas, no sé tú, pero yo igual tú te apañas mejor. Y en Estados Unidos igual luego pues hablan más o menos inglés, pero por ejemplo con los Apache es muy complicado, su inglés es muy cerrado, es difícil entenderse. Pero si quieres trabajar en equipo, yo me he pegado 8, 10, 12 horas de patrulla con ellos sin hablar muy bien inglés y he estado rastreando con ellos. Incluso hemos estado rastreando furtivos, hemos estado rastreando pumas, hemos compartido jornadas muy intensas y casi no hemos tenido que hablar. Si hay conexión, como he tenido con esa gente... fluye y si hablas el mismo idioma y en ese caso el idioma que tenemos que hablar es el rastreo, no el hablado. Y el rastreo, si conectas con el terreno, identificas los rastros, sabes moverte con armas y sabes moverte en prevención, si haces equipo se van a hacer maravillas. Se te ve apasionado, o sea, se nota y da gusto cómo nos cuentas todo. ¿En qué momento, Fernando, dices, jolines, a mí todo esto me apasiona,
soy raro, porque es así, o sea, esto no es lo habitual. ¿Esto nunca te ha frenado, te ha echado para atrás? Porque para mí potenciar todo eso me parece oro, creo que lo has hecho muy bien, que te está yendo fenomenal por eso, ¿no? Pero ¿no has tenido nunca esa doble de decir, jolín, bueno, pues yo soy militar, o bueno, de la UME, ¿no? Has Ujú. comentado antes, ¿no? ¿Y en qué momento no te dicen, oye, Fernando, igual te estás equivocando, ¿no? ¿Nunca te ha pasado? Sí, al principio mucha gente, de hecho, incluso gente cercana con la que rastreaba, me dijo que, "Buah, que ande vas flipado, ¿cómo te vas a dedicar a rastrear profesionalmente? Que esto no es Estados Unidos, que esto no es África". Bueno, yo lo voy a intentar. Y hubo gente incluso que me dijo, "Bah, vas a fracasar, o sea, te puedes dedicar en tus ratos libres o el fin de semana y demás". Otros me dijeron, ¿cómo vas a dejar tu plaza fija en la UME por dedicarte a algo que ni siquiera sabes que en este país? ¿Cómo te vas a presentar en un sitio que vas a decir? ¿Que haces lo que hacen los indios? Digo, bueno, yo lo voy a hacer. Y eso hice. Y aquí estamos. Y aquí estoy. Y nunca había salido de este país y sin hablar idioma. Y esta gente, o mucha de esta gente que luego no me ha apoyado, la poca gente que me apoyó, ahí sigue estando, entre ellas mi mujer Paloma, y me ha hecho crecer más. Y además yo soy una persona que cuando alguien me tira o me pone un reto o me pone una barrera de decir que no puedo, lo que hago es me enciende más y digo, no puedo, no, voy a hacer más aún. O sea, el rastreo humano en este país no se hacía. Y las técnicas que yo he practicado y el libro que hice yo no se había hecho nunca en ningún lugar del mundo. De hecho, nadie se había planteado hacer un libro de indicios de presencia humana. Y esto nosotros lo hicimos de la nada y sin copiar otros libros, sino basándonos en nuestro conocimiento y lo que nosotros veíamos. Por eso nos becaron. Porque cuando en Estados Unidos esta escuela que le escribimos nos dijo, ¿cómo habéis hecho todo esto? ¿Con qué apoyo? ¿De qué gobierno? No, nadie. Nosotros lo hemos hecho. ¿Cómo? ¿Nosotros solos? Es que aquí nosotros tenemos apoyo de las administraciones de los gobiernos, tenemos grandes contratos. Pues es que eso lo mínimo que merece es que os vengáis aquí becados. Cuando alguien así que es el top te apoya, te beca, te paga todo, te invita a su casa, te lleva a los sitios, te lleva a conocer otras autoridades, otras fuerzas especiales que se dedican a esos temas y te los presenta con cariño, diciendo, pues si no, realmente no soy nadie, ¿no? Pero es alguien que está en el top, pero valora lo que Claro. haces y valora cómo has llegado hasta ahí sin Sin recursos. apoyo. Y entonces eso me anima aún más. Y cuando aquí dicen, ¿cómo te vas a dedicar a dar charlas de rastreo humano a según qué policías? He dado a francotiradores, a unidades de asalto, unidades de reconocimiento, unidades de investigación, bomberos, UME. He dado más de 40 cursos relacionados con este tema. No lo desarrollo más porque ahora mi línea es, toda esa experiencia la voy a sumar a la línea de protección ambiental, que es lo que quiero ahora. ¿Qué es lo Formar que a te gente gusta? para que localice fauna, para que conserve, para que proteja, para que conecte con el entorno. Ahora también estoy enfocándolo mucho a otro campo. O sea, no me quiero dedicar más al campo táctico a ese nivel. Me quiero dedicar más al campo táctico de la protección. Ujú. Pero el resto, mi vínculo ahora con la naturaleza es la conexión ambiental. Utilizar el rastreo como herramienta de educación, como herramienta pedagógica, como herramienta para que la gente conecte con el entorno y lo valore de alguna manera más. O como herramienta de ecoturismo, que yo creo que es muy potente. Esa Claro. es la clave. Entonces, el que salen detractores o que sale gente, sí, que hay poca gente que se pueda dedicar a esto, sí, porque ya no es un trabajo, es una forma de vida. Te voy a decir que es algo casi esclavo, pero ¿por qué? Porque es adictivo. El rastreo es adictivo. Y en el momento que das los saltos de formación y de conexión con el entorno, como los que he dado yo, a lo largo de estar viajando por 40 países, con etnias en la Amazonía, en África, conectando con el entorno a través de la sensibilidad, es algo muy visceral desde dentro. En el momento que trabajas con los sonidos como los estoy trabajando yo, que estoy descifrando lo que dicen los animales, cómo se comunican, cómo dan las alarmas. Sí, a mí me encanta saber que un mirlo está mosqueado un poco o mucho. Es decir, un mirlo se mueve por un jardín y hace... Pero si se mosquea hace... Si se mosquea a nivel uno Sí. hace... Si se mosquea a nivel 2, si se mosquea a nivel 3, un petirrojo hace... Y se mosquea. Una urraca se puede mosquear también. Hace un... Y si se mosquea hace un... ¿No? Sí, sí. Entonces, ese repertorio, con un montón de animales, lo identifico. Pero no son estas especies, que las puedo imitar porque son fáciles de imitar, sino que entiendo en un lugar todos estos ritmos juntos. Claro. Entonces, leo por el suelo, leo por el ambiente, sé qué es lo que produce mi presencia en el entorno y lo puedo traducir. Y entonces lo bonito de esto es que yo lo traduzco y se lo puedo contar a otros para que lo entiendan. Entonces es muy bonito. Es adictivo, pero es muy bonito. Y además entras en una dimensión en la que estar en el campo, por ejemplo, a nivel de tiempo, no es lineal. Yo no tengo que mirar el reloj, las horas se pasan. Ujú. Y cuando además te llama la atención no solo el sonido de un pájaro, sino la vibración que hace un abejorro volando, el ladrido de un corzo,
todo vibra en el suelo, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, pero además miro al suelo y soy capaz de, por las huellas, detectar qué animales en concreto a veces, sé qué animales en concreto y sé cuándo ha pasado. Entonces, estoy viendo todos los ritmos de lo que ha ocurrido en un entorno. Entonces, es como abrir una página y empezar a leer todo lo que ha ocurrido en ese lugar. Entonces, es algo maravilloso, es como magia. Entonces, me engancha. Aunque vaya a otro lugar del mundo, cada vez que salgo aquí, en un lugar de la península ibérica, también alucino. Y porque sigo descubriendo. ¿Y eso qué me permite? Pues que quiero más. Y quiero seguir aprendiendo. Y encuentro cosas que no sé lo que son. Y eso me hace ir a mi biblioteca a consultar. Porque claro, me tengo que nutrir de muchas fuentes de información. Entonces, en estos últimos 15 años habremos comprado más de 2.000 libros. Ahora creo que tengo unos 2.600 libros comprados. Tengo un ático solo de biblioteca. Qué chulo. Para consultar. Claro, entonces es cuestión por ejemplo, a nivel de seguimiento, no hay casi bibliografía. Uso bibliografía de las grandes cacerías de África, de Ernest Hemingway, leo mucho de exploración en el Ártico, de grandes exploradores, por ejemplo, como Vladimir Arsiniev, o sea, grandes exploradores de Rusia, de Siberia, de lugares remotos, ¿no? Gente que ha cazado con cazadores-recolectores en Amazonía, o sea, leo mucho antropología y mucho viaje de exploración, que es donde me enseñan realmente ese contacto que ha tenido la gente antiguamente con la naturaleza. Expediciones de 3 meses, rastreos de 1 mes. Entonces, esa gente que ha experimentado con su cuerpo realmente estar en el entorno durante muchos días, eso es el rastreo realmente. Porque no es solo ir a buscar las huellas, es que estás conviviendo en ese entorno con esos animales y con esas condiciones climáticas. A mí eso cada vez me motiva más. Me pone como reto. Bueno, es que, a ver, dicho todo esto, Fernando no es cazador. O sea, aquí donde le veis nos da un repaso a cualquier cazador, pero, bueno, no es cazador de que no abate animales, pero para mí sí que eres cazador. A ver, en el fondo yo creo que todos somos cazadores y todos venimos de cazadores-recolectores. Esa es la realidad. Y cuando tengo que cazar, por temas de subsistencia, porque tengo que aprender técnicas y habilidades de caza, pues lo hago y me lo como. Pero intento utilizar la caza, o yo la veo ahora mismo la caza, como un medio de subsistencia en aquellas tribus que todavía son cazadores-recolectores y que ese es su medio de vida. Lo que no contemplo a día de hoy es la caza deportiva. No me gusta la caza como deporte. Sí me gusta la caza, o creo que es una herramienta de gestión. Porque ahora mismo, bueno, cada uno tiene su opinión. Los ecosistemas están como están descontrolados, no hay equilibrios. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos unas descompensaciones muy grandes de animales que afectan a los entornos. Y yo lo entiendo así porque yo estoy todo el día en campo y veo las altas densidades de según qué animales. Entonces, nunca va a llegar ese equilibrio porque es muy difícil ahora mismo porque seguimos creciendo y los entornos no van a volver a ser como antes. Entonces, ese equilibrio lo tiene que hacer alguien. Nosotros hemos hecho el desequilibrio y nosotros lo tenemos que organizar. Entonces, que hay una caza controlada, una caza profesional, una caza con ética, que se considere una herramienta para controlar esos ecosistemas o como una herramienta para sanar los ecosistemas, me parece correcta, como otro tipo de cuestiones que se hacen, ¿no? Miramos demasiado a la caza, pero bueno, la caza es una herramienta o es un deporte que ahí está y que tiene sus detractores y que tiene su gente en contra, pero bueno, yo lo que veo en donde yo trabajo y en lo que veo en los restos de los lugares del mundo, desde la puerta de mi casa hasta el último rincón de la Amazonía, es que la moneda de cambio como el oro, por ejemplo, está haciendo que se esté destruyendo todo, que se esté contaminando todos los ríos de la Amazonía y la gente se esté muriendo. Lo que estoy viendo es que las energías verdes lo que están provocando es que muchos territorios en los que yo rastreo, zonas esteparias, ya no existen, son todo placas solares. En los territorios donde tengo corredores aéreos donde pasan águilas reales, águilas culebreras, cientos de vuelos de estorninos, de bandos de estorninos o de choas piquirrojas, caen muertos porque se chocan contra los parques eólicos, los cambios de uso del territorio que están haciendo con la concentración parcelaria, los productos que se siguen echando en la agricultura. O sea, tenemos ahora mismo una cantidad de acciones que están destrozando nuestros ecosistemas a un nivel brutal. No solo aquí, sino en la Amazonía. Y si no es eso, son los cultivos de la soja, la extracción de gas. O sea, tenemos un montón de acciones que realmente sí que son problemáticas y a una escala brutal, que sí que van a hacer que realmente nuestros ecosistemas y todos como personas tengamos ese no sé cómo podría llamarlo, pero el efecto. Vamos a ver el efecto, ¿por qué? Porque cuando se queman 5 millones de hectáreas en la Amazonía, evidentemente eso tiene un efecto. Entonces, esas son realmente las acciones que me preocupan. El que se cace más o se cace menos en un lugar me preocupa menos. Lo que sí me preocupa son las acciones que cambian millones de hectáreas y que cambian el clima y que cambian la vida de muchas personas. Nosotros lo vemos de nuestra posición, pero cuando te vas a un lugar en el que han quemado todo eso, la gente se ha quedado sin casas, sin recursos, sin hábitat, sin sitios donde comer y no tiene las oportunidades que tenemos nosotros. Entonces, por eso nuestros proyectos se basan en ayudar a gente que no tiene esas herramientas. Por ejemplo, este año nos vamos a plantear, ya está planteado, nos vamos a Bolivia, a la selva amazónica. Hemos hecho un convenio de colaboración con la comunidad tacana. Lo que nos interesa con la comunidad tacana, que es enseñarles a los cazadores furtivos, que no digo que no lo deban de hacer,
lo hacen ahora porque no tienen otros recursos, o no tienen dónde obtener dinero o no tienen dónde obtener alimento. Entonces cazan de manera furtiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Convertirlos en rastreadores profesionales, luego convertirlos en guías para que haya acciones de ecoturismo y entonces en vez de furtivear, que se dediquen a buscar animales para otros objetivos, para expediciones, para educación, para ecoturismo y demás. Y además le damos otras alternativas de trabajo. ¿Por qué? Porque si le das otro tipo de trabajo, no tienen que buscar trabajo como ir a trabajar a la mina o robar u otras cuestiones. Y porque si no hacemos y ponemos en valor esos territorios se convertirán al final en un secarral, porque harán perforaciones para extraer gas, o harán extracción de oro, o lo cortarán para cultivar soja o caña de azúcar. Entonces, lo que pueda estar en mis manos en ayudar a otros que no tienen esa disposición, y además en lugares con esa alta biodiversidad que es maravillosa, pues es lo que vamos a hacer con el rastreo. Pues una herramienta que además no cuesta nada. Quiero decir, vas con tu equipo básico, que son tus sentidos, tus habilidades, tu IA está aquí, en la cabeza, tu inteligencia artificial. Y a esta gente que está acostumbrada a trabajar en su territorio, si le enseñas estas habilidades, se convierten en profesionales extraordinarios. ¿Y qué herramientas llevas tú? Bueno, tú sales al campo, ¿no? Y yo como cazadora pues hago con vamos, mis cosillas que siempre llevas y luego no las utilizas, pero las llevas por si acaso. Tú cuando sales al campo a rastrear, a aprender, a simplemente estar quieto en un sitio observando 360 como comentabas, ¿qué llevas para coger toda esa parte de muestras, medir? Tengo dos contrastes. O voy sin nada, y ese día voy a experimentar sin nada, es decir, a sentir con el cuerpo, a no tener la presión del trabajo, es decir, de que tengo que coger datos. Los cojo de manera natural, ¿vale? Entonces ese día me voy sin nada y voy a disfrutar, a observar, a ver, a sentir, a seguir un animal sin nada. El día que lo toca hacer de manera muy profesional, y digo muy profesional porque me toca sacar datos, localizar especies o sacar información de un territorio para un proyecto, entonces sí que voy con un equipo. Llevo mi cinturón, en el que siempre llevo pues un botiquín, llevo linternas, diferentes luces. Luego llevo, por ejemplo, en función del lugar y el tipo de rastreo que vaya a hacer. Por ejemplo, si voy a rastrear en nieve, llevo luz azul. Si voy a rastrear en bosque, llevo luz roja. Si voy a rastrear en arena, llevo luz verde. Luego siempre llevo un láser para apuntar, ¿vale? Los diferentes tipos de color. Los diferentes tipos de color van en función del tipo de sustrato para ver la topografía de la huella. Madre mía. Luego después siempre llevo un cuaderno de campo de agua, es decir, que aunque se moje no se estropee con un bolígrafo extreme. Luego llevo un metro. Llevo también un lapicero, siempre, que eso no falla. Luego además llevo unas gafas polarizadas, luego llevo unas gafas de sol normales y de protección, que son antibalística para golpes, luego llevo unas gafas de protección que son amarillas para cuando baja la luz o los días están gris plomo que no se ven bien los rastros y eso me hace que se ilumine mejor. Luego llevo atrás un cuaderno de campo grande para otro tipo de notas o esquemas, llevo un cuaderno con láminas de acetato para copiar las huellas, llevo testigos métricos para la fotografía, una cámara de fotos. Luego llevo unas cajas para coger muestras, pinzas, guantes de látex. Y luego siempre llevo colgado una pernera, siempre con un corte, una navaja. Llevo una linterna extra. Llevo un mosquetón para colgar mis guantes de seguridad. Yo también llevo... ¿qué más llevo ahí? Bueno, aparte de las gafas y todo lo que ya he dicho, en un día normal, en la mochila atrás siempre llevo también una ración de frutos secos para comer, mi botella de agua, por supuesto, con mi termo, a veces mi café, pastillas potabilizadoras por si acaso me quedo en un lugar determinado, luego llevo luz de emergencia, estroboscópica, por si acaso, luego colgado siempre llevo un anemómetro para medir el viento, importante para mí, para rastrear. Por ejemplo, hay ciertos días de aire en los que no puedo localizar ni reptiles ni ciertos mamíferos, porque si sopla entre 12 y 15 por hora de viento, generalmente para la actividad. Entonces llevo siempre para medir. Aparte de que lo uso yo, ya miro, por ejemplo, las ramas y demás y puedo calcular, llevo también un anemómetro que además lleva para temperatura, que me interesa también bastante. Luego llevo una brújula, siempre, aunque haga navegación natural, tiro de brújula. Luego llevo una bufanda Semán, que es como un palestino, bueno de algodón, que me lo puedo atar y me vale. Luego llevo una alfombrilla chiquitina tipo alas de baño para poder apoyar las rodillas para tomar los datos. Luego llevo unos prismáticos. Generalmente llevo unos 8x42, unos de Taforex. Luego llevo gorra. Llevo siempre atrás un gorro para la cabeza. Luego llevo un pequeño trípode. Llevo una grabadora. A veces llevo una parábola o un cañón para grabar los sonidos. ¿Pero qué llevas, un carro, Fernando? ¿Dónde llevas todo esto? Porque le llevo una cámara o dos de fototrampeo. Madre mía. Claro, a muchas veces digo que cuando voy solo a rastrear voy sin nada, o cuando voy operativo llevo todo el equipo y luego, por supuesto, llevo siempre un chaleco de seguridad, fosforito, por si acaso me ocurre algo y tengo que estar en un sitio determinado. Y luego, ¿qué más llevo? A ver, aparte de mi botiquín normal, si llevo la mochila grande, luego llevo un botiquín táctico. Un
multitáctico, que es ya para control de hemorragias, para amputaciones, para cosas ya más graves, porque estoy solo. Llevo también una cuerda de seguridad con un mosquetón, por si acaso, y algunos elementos también llevo cinta aislante, siempre, para lo que pueda surgir. Y bueno, así de manera resumida, lo que llevo es eso. Generalmente ese tipo de mochilas uso tipo de mochila, por ejemplo, de montería, que son grandes, que lleva para poder llevar todos los elementos cargados, que sea bastante ergonómica y poder agacharme. Y luego también llevo una Numbag de pecho, que es una mochila que me puedo agachar, abrirla y ahí llevar todos los componentes para tomar datos y demás. Y eso lo adapto, es decir, todo ese material que te digo lo adapto. Ahora, por ejemplo, te lo estoy diciendo así porque ese material que adapto ahora, porque tengo que ir a grabar sonidos, tengo que ir a grabar especies con las cámaras de fototrampeo. Pero en otro tipo de trabajos adapto el material para ir a ese tipo de trabajo. Tiene que ser proporcional, porque llevo un corte, pero si voy a estar 2 o 3 días en un lugar determinado, pues también llevo un machete o llevo un hacha de tipo de bushcraft. O sea, llevo elementos que me permitan estar en un día o dos si me pasa algo, siempre. Y aunque no lleve nada, si tengo que hacer un trabajo de campo que sea sencillo, un lugar que es remoto, siempre llevo una mochilita de emergencia con las cosas básicas. Eso siempre. Pero lo primordial es llevar el conocimiento. Y depende del lugar, si voy a hacer un trabajo muy técnico, necesito tomar datos o consultarme, yo hago una guía de campo, hago una guía de aves específica, una guía de invertebrados, etcétera. Pero sí, hay que llevar el equipo completo. El tuyo y el que llevas atrás. Sí. Pero todo esto, bueno, a ver, entiendo que te quedas a dormir en el campo a veces o... A veces sí. ¿Y vas con bivac o no A veces llevas? sí, a veces llevo tienda, otras veces hago bivac, depende del sitio, y otras veces si tengo que dormir en el coche, duermo en el coche, y otras veces pues, me busco un hostal en un pueblecito y Y luego ya hago, está. sí, aunque acabe las 3 de la mañana, me vuelvo a un pueblecito y descanso. Antes hacía más bivac, pero me di cuenta también, o sea, he hecho mucho bivac y mucho fuera, en el extranjero. Pero sí es cierto que me gusta la aventura, pero luego el cuerpo, cuando llevas varios días, no responde, y coges frío. Bueno, y que luego ya me pasa receta tantas palizas, es así. Entonces luego he hecho yo mucho deporte. He hecho mucho deporte de contacto, he hecho boxeo, he hecho kickboxing, he hecho capac, he hecho sayok cali filipino, he hecho paracaidismo, Madre he mía. hecho montaña, he hecho descenso de bicicleta, he hecho boulder, he hecho muchas cosas. He hecho piragua como monitor, o sea, he hecho mucho deporte siempre. Entonces ahora también me pasa un poco receta tanta caña que me he dado. Entonces, el ir al campo y estar 2 días durmiendo, luego no me levanto igual. Aparte que mis sentidos están a tope, capto todo lo que se mueve, cada animal que pisa, cada animal que suena, cada animal que... Entonces no me deja dormir. Y cuando me levanto y tengo que estar rastreando 8 o 10 horas y tengo que estar concentrado, no estoy realmente como cuando descanso. Entonces, Claro. inteligentemente, aunque me guste estar en campo, me vuelvo a mi hotel o a mi hostal, duermo, descanso y al día siguiente empiezo otra vez operativo. ¿Por qué? Porque a veces me toca trabajar de noche, otra vez voy al amanecer, otra vez al atardecer, otra vez tengo que tomar datos durante todo el día. Y hago Claro. un 24 horas. Eso es rastrear. Y esas 24 horas me permiten estar conectado con el sitio. Y luego la noche cansa. El rastrear de noche en lugares remotos cansa. Me meto en un bosque y tengo que ir a grabar los sonidos de la noche. Claro, yo me voy moviendo con todos los equipos. Tengo que hacer mis estaciones, me voy moviendo. Hay arroyos, tengo que ir por barrancos. Bueno, tiene su riesgo. Y No de hay noche. cobertura y de noche. Y entonces, cuando lo haces solo de noche no pasa nada, pero si has estado 8 horas por el día pateando, tomando datos. Y es que el rastreo te absorbe. Y el rastreo es muy intenso porque estás trabajando mucho con el cerebro. Estás recogiendo y trabajando con tus sentidos a tope. Yo absorbo todo. ¿Y eso qué hace? Tu concentración es máxima. Es decir, no es lo mismo viajar por autopista 8 horas tranquilamente que estar 4 horas en un puerto pilotando, ¿no? Eso La es. adrenalina. Entonces, y además yo soy una persona que me emociono mucho y soy muy visceral, me gusta estar a todo, al detalle. ¿Y eso qué ocurre? Pues que me deja baldado, porque pongo a mi cuerpo al límite. Claro. Aparte que luego trabajo mucho el tema de alimentación, preparación física, trabajo mental, respiración, o sea, hago un montón de cosas dependiendo del tipo de rastreo que vaya a hacer. No es solo llegar al campo y ya está. No, no, todo tiene sus procedimientos, sus protocolos, me levanto a estirar, hago mi ciclo de respiraciones y luego ya voy al campo, hago mis minutos de conexión y luego ya empiezo a trabajar. Y luego, claro, llegas a casa con todas las muestras, todo lo que has recogido y demás, y ponte a poner eso, ¿no? Sobre papel o sobre ordenador o Esa es como la sea. parte que más me hace sufrir. Tantos datos, grabaciones, fotografías, sonidos, luego hay que ponerlo en orden. Sí, pero bueno, para eso también estamos en equipo, me ayuda mi mujer Paloma, pero es mucho material, sí. Muchas veces lo tengo que hacer fresco. De hecho, ahora tengo una costumbre que es a veces me voy al hostal 2 o 3 horas y empiezo a poner en orden el material que he cogido para que no se me olvide y para quitármelo y luego ya vuelvo al campo. Pero a veces no me queda más remedio que luego estar una semana encerrado. Y Claro. eso me pasa receta, ¿eh? Sí, o sea, el no tener la sensación de libertad. No tener, de hecho, me pasa incluso ahora, trabajo desde que llevo trabajando en selva y preparando temas de selva, me pasa una cosa muy interesante. Cuando voy a un bosque y estoy trabajando muchas horas dentro de un bosque rastreando, cuando salgo del bosque a un claro o cambio de ecosistema a una pradera, me da la misma sensación que cuando estoy en el cine y llevo una película de 3 horas y de repente abres la puerta y sales
a la entrada del cine todo abierto, esa misma sensación de apertura y de libertad, Sí. me pasa cuando salgo del bosque. Porque es como... ¡guau! Tan intenso. Claro, tan intenso porque es que yo rastreo en sistema de caja. ¿Y el sistema de caja qué es? Que yo voy rastreando y sintiendo lo que tengo bajo los pies, lo que tengo delante, lo que tengo a media altura, es decir, a 1 metro, lo que tengo en los troncos de los árboles, lo que tengo a medias copas, encima de las copas y por encima del dosel. Esa es la caja. Entonces yo tengo que estar atento a todo lo que hay en esa caja según me voy moviendo. Y claro, la caja para mí se mueve. Pero claro, durante muchas horas la caja es analizar desde lo que pisas hasta lo que vuela por encima de tu cabeza, todo. Lo que suena, lo que se mueve, lo que come, los arañazos. O sea, yo en un día puedo fotografiar más de 200 rastros. Madre mía. Claro, y al tocar todos los campos, desde el rastro que deja una hormiga hasta el silbido que hace un buitre cuando pasa por encima de tu cabeza en un barranco, todo me interesa. Claro. Porque todo es información. O sea, yo cuando rastreo recojo información de todo, luego hay que ordenarla. En mi cabeza, en los cuadernos de campo y en el ordenador. Y luego toda esa información es poder. ¿Y para qué? Para formar a la gente, para publicar libros, para educar o para lo que surja. ¿Próximos retos que tengas, Fernando? Este de la Amazonía, con la comunidad tacana, que nos vamos en agosto. Otro reto que tengo es rastreo de pumas para temas de ecoturismo en Chile. También tengo ahí un proyecto pendiente que se quedó en el tintero por el tema de la guerra de Rusia y demás, que es el tema de rastreo de tigre, que es otro tema que tengo pendiente, tanto a nivel antifurtivos como a nivel de ecoturismo, tigre de Siberia. Hay un tema ahí que me gusta y que, bueno, ahí está siempre, es un poco peleón para mucha gente, pero que me hace ilusión y que creo que algún día voy a tirar para ello. Ya tuve la ilusión, lo trabajé bastante tiempo, pero bueno, lo voy a volver a retomar, que es ir a rastrear el Bigfoot. Es una ilusión que tengo. Como no sé si existe o no existe, porque no se sabe todavía, quiero ir a probarlo. Y lo quiero probar por una sencilla razón. Porque siempre que se habla de rastrear el Bigfoot en cualquier lugar del mundo, siempre se habla de una huella o de un rastro. Pero mi reto es, vale, todo el mundo encuentra una huella, o mucha gente encuentra una huella, encuentra un rastro, pero nadie se ha puesto a decir, vale, vamos a seguir este rastro, es decir, vamos a seguirlo como si fuera un animal, vamos a rastrearlo durante días o horas. O sea, eso es lo que me gustaría decir. Si encontramos algo, dedicarle muchos días a rastrearlo y por lo menos saber qué es lo que es o lo que no es. Luego ya veremos a ver si lo digo o no lo digo. Porque me puede más la parte personal de saber si existe ese homínido o ese ser que la parte de mostrarlo al mundo. A lo mejor el mundo no quiero que lo conozca, porque si lo conocemos, a lo mejor ya si existe, dejaría de existir. Pero por lo menos es un reto y sé que si yo veo un rastro, llevo muchos años estudiando las huellas humanas, estudiando las huellas incluso humanas de no contactados, he visto huellas de no contactados, huellas de diferentes homínidos, incluso huellas de mucha gente de comunidades indígenas que tienen los pies diferentes. He estudiado mucho la locomoción de las personas y cómo quedan impresas las huellas. Las huellas son un mundo, o sea, tienen relieve, como un mapa. Quedan muchos puntos de impresión. Se puede saber si una persona va andando, va cargando, se puede saber la personalidad de ese momento de esa persona, se puede saber si está cansado o no está cansado, si está mirando a la derecha, a la izquierda, o sea, se puede saber todo. Entonces, todo lo que genera el cuerpo se transmite a la huella y es dinámico, es en movimiento. Entonces, yo cuando me agacho y miro una huella, puedo saber si esa huella es de mentira o es de verdad. Entonces, yo quiero ponerme ante esa huella para saber si eso es real o no es real. Porque viendo la huella puedo saber cuánto pesa, qué altura tiene, cuándo ha pasado, qué características tiene. Porque una huella es como un libro abierto, si sabes leerla. Literal. Yo me tengo que ir algún día con vosotros al campo. Pues claro. Vamos, eso lo tengo clarísimo. Cuéntanos, ya para ir finalizando, Fernando, vuestro proyecto con Elvia. Al final, como padre y como rastreador, ¿qué es Elvia para ti? Elvia para mí ahora mismo es todo. Es el legado, pero el proyecto de Elvia nació antes. O sea, yo le dije a Paloma, si tenemos una niña o un niño, yo quería una niña. Sí o sí, yo quiero una niña. Y quiero una niña porque quiero entrenar a una chica y quiero que rompa los esquemas de esta sociedad a todos los niveles. Y voy a empezar a entrenarla en el momento que sientas tú que la tienes y que la tienes dentro, y eso fue a los 3 meses, quiero empezar a entrenarla. Yo la hablaba ya a los 3 meses de rastreo. Me tumbaba en el sofá con ella y la ponía sonidos de pájaros, la ponía sonidos de anfibios. Luego, cada vez que la cambiaba los pañales, la contaba las historias de rastreo, le imitaba a todos los pájaros, la ponía guías de sonidos de todo tipo, de esas guías pequeñitas que apretas un botón, de los pájaros, de la granja, de mamíferos, de las selvas, todo tipo. Y en el momento que se la pudo meter a la mochila Paloma y llevárnosla, nos la llevamos a la naturaleza, siempre. Y desde pequeña le he ido entrenando todos sus sentidos, conectándola con la naturaleza, con frío, con viento, con lluvia, con extremo calor, y poniéndola a prueba, con 2 objetivos. Uno, con que sea rastreadora, una rastreadora de élite, que como mujer demuestre que se pueden romper todos los esquemas a nivel físico y mental, y que haya otro legado, no solo familiar, desde otra perspectiva, entrenándola de una manera que a mí nadie me ha entrenado, de esa manera,
y agrupando todo lo que yo he tardado tantos años en conseguir en tantos países y con tanta gente aprender, dárselo a ella de manera más fácil para que ella lo pueda transmitir. Y aparte de eso, entrenar a la parte física, que le encantaba. Entonces, a todos los niveles nos ha sorprendido. A todos los niveles. Entonces, hemos hecho desde los 4 años, que nos hemos ido llevando fuerte a patear, con 4 y 5 años ya patear de 5 o 6 horas por montaña, incluso con Rangers. Luego, no sé si fueron con 6 años, hicimos desde Francia hasta el estrecho de Gibraltar y luego desde el Delta del Ebro hasta el Cabo Salgado. En Portugal hicimos norte, sur, este y oeste con ella en furgoneta, rastreando para este proyecto que hemos hecho ahora del libro. Luego, con 10 años me la llevé a Tanzania y a Kenia. Quería poner la prueba a ver si con cazadores recolectores podía estar a 40 grados de temperatura rastreando en un bosque, casi sin beber agua, casi sin comer, y ponerla como reto, y lo superó todo. Luego, cuando quiso hacer el libro, la animamos y estuvimos ahí. Hizo un libro, lo dibujó, lo escribió ella. O sea, se puede, haciendo 8 estilos de baile, entrenando el tema físico, haciendo entrenamientos de diferente X, que la entreno en muchos temas yo, y lo pudo hacer. Y ahora la idea es que lo transmita, como lo está haciendo, que me siga ayudando como ayudante de rastreador, y bueno, ya como rastreadora en proyectos, porque ya os contará ella en los proyectos en los que colabora, que sea imagen pero real, es decir, que no sea una Dora exploradora, que es de un cuento o de un vídeo, no, o sea, yo soy real, soy una chica y hago todo esto, y no solo hago todo esto, o sea, si hago mis actividades normales de chica, juego también con muñecas, un día a la semana, si me apetece un día me voy a montar a caballo, pero el resto de mi tiempo lo dedico a algo, y como lo dedico con pasión y lo quiero hacer, lo consigo. Y todo lo puedo hacer, o sea, me pongo como reto. Y he escrito mi libro y ahí está. Y yo ella ha pagado el viaje a África con la venta del libro. Y entonces todo el dinero es capaz de ahorrarlo. Y además ella es capaz de cuidarse, cuida su alimentación, se cuida su entrenamiento, o sea, ella sabe lo que tiene que hacer. De hecho, ahí está la propuesta. Este viaje de Amazonas viene con nosotros, va de instructora y luego va a rastrear con nosotros. Y ya está empezando a escribir su segundo libro. Está empezando a escribir sus historias de rastreo y lo que siente ya con la naturaleza. Elvia, lo que nos ha demostrado desde pequeña es que ella ha tenido un vínculo muy especial con la naturaleza. O sea, nosotros hemos percibido que tiene ese vínculo. Por eso o sea, nosotros no nos planteamos lo de las redes sociales, porque yo hasta hace poco era casi anti redes sociales. Pero una amiga la vio a la niña, vio los vídeos que me hacía Elvia cuando yo me iba de viaje a otros países. Y como me lo explicaba, hola papá, mira, estoy con mamá y estoy viendo esto en el río y mira qué gusano tan bonito y mira lo que tiene. Espero que te haya gustado, chao. Ay, y una amiga vio eso y rico. dijo, es que esto lo tienes que enseñar al mundo. O sea, todo lo que le enseñas a la niña y como la niña lo transmite, por esa calidez que tiene siendo niña y tal, lo tienes que transmitir, lanzaros, y entonces lo lanzamos. Y aquí está el resultado. El exitazo. El exitazo a todo, pero no solo a nivel por lo que hace, sino por la persona que se ha convertido, porque es una persona con valores. Tiene 13 años y tiene muchos valores, porque la hemos llevado con comunidades indígenas, ha rastreado furtivos, ha rastreado en cualquier tipo de condición y ha superado todos los retos físicos y mentales en los que se puede poner a un niño. Y entonces, para mí, lo que he creado con Elvia, sobre todo yo, es un vínculo muy especial. Ella, para mí, no es solo mi hija, es mi compañera. De hecho, ahora ya si voy a rastrear, si me falta, hay algo ahí que no... Tiene una sensibilidad que a mí me ayuda también. Y me ayuda a los nuevos retos. Y me hace tener esperanza con los jóvenes a través de ella. Entonces ya es más que es mi hija, para mí es una mesías del rastreo y de la conservación de la naturaleza. Y no solo lo veo yo, lo ve más gente. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y no es porque sea mi hija, es por lo que se ha convertido y cómo es. Hay cosas las que yo la puedo entrenar, otras es ella. Es ella misma. Es ella. Yo la puedo encaminar, la puedo dar las facilidades, pero ella se lo tiene que currar. Y ella se lo tiene que currar todos los días, ella lo sabe. O sea, aquí no se da nada gratis. Y dice la gente, es que como a Elvia la dan todo, no, perdona, Elvia se lo curra todo. Ella sabe lo que hay. Ella compra sus libros, ella lee todos los días, hace sus tareas, saca sus clases, hace sus entrenamientos que las sigo y después tiene sus estudios de geografía conmigo, temas de anatomía, temas de cultura, estudia libros del cerebro, lee grandes autores, lee exploración, ve documentales. O sea, hace lo que tiene que hacer y luego en su tiempo libre se viene a rastrear con nosotros. Y entrenar, y yo soy bastante exigente entrenando. Madre mía, espectacular, Fernando. Para acabar, siempre terminamos con una pregunta, que bueno, esta segunda temporada es diferente a la de la primera, y es, en el hipotético caso de que no pudiésemos volver a la naturaleza, ¿qué sería lo que más echarías de menos de ella? Si no pudiéramos volver a la naturaleza, es que no perderíamos la esencia humana, perderíamos la parte fundamental nuestra. O sea, yo no me vería encerrado en un edificio. O sea, me sentiría como un animal en una jaula. O sea, es que no concibo pensarlo. No concibo esa parte. De hecho, ya bastante duro fue lo de la pandemia y yo tuve la libertad de salir bastante y aún así lo pasé mal. No me imagino lo que pasó a la gente que no pudo salir. No me lo imagino. Y como no me lo imagino, lo que sí me imagino es poner toda la carne en el asador de todo lo que puedo hacer yo y Elvia y Paloma como familia o como nuestro conocimiento para que eso no pase.
o por lo menos que se retarde lo máximo posible. Ese es el camino que nosotros tenemos. Yo no pienso en dinero. Pienso que el dinero que me llega lo tengo que utilizar para estos recursos. El dinero de los libros lo utilizo para los viajes. Mi tiempo libre lo dedico para ayudar a otras comunidades. O sea, todo lo basamos en lo mismo. Hacer lo que nos gusta y luego ayudar a otros que no, por suerte o por desgracia, han nacido unas coordenadas que son las nuestras y no tienen esos recursos. Yo creo que en otra vida hubiera sido más feliz siendo cazador-recolector. Libre, totalmente libre. Yo ahora mismo hago lo que me gusta. Tengo esa suerte, pero me lo curro a diario. Estudio, compro libros, veo documentales, hago mi entrenamiento físico. Me dejo el alma en poder vivir de esto. Pero sí que noto ese atrapamiento de la sociedad. Las hipotecas, la casa, los tiempos, las reuniones, todo. O sea, noto ese atrapamiento. Me gustaría ser más libre. Y voy a buscar esa libertad de aquí a un futuro. Cada vez quiero ser más libre. Que no lo puedo conseguir, por lo menos enfocaré que todo el conocimiento que estoy asumiendo o la ventaja que tengo también de oportunidades o que por me las haya currado o por me las hayan dado, es poder escribir ese conocimiento para que si no pueden viajar otros, que puedan viajar a través de mis libros. Y si otros no pueden alcanzar el conocimiento que he alcanzado yo dárselo de alguna manera para que ellos puedan utilizarlo. Y también nuestra idea en un futuro es hacer expediciones o hacer proyectos en los que pueda participar otra gente y pueda vivir de alguna manera como vivimos nosotros la naturaleza. Es decir, ojalá puedas venir tú y todo el equipo del Calde en un futuro a la selva amazónica con nosotros, para que veáis cómo vive esa gente, para que compartáis lo que es el rastreo y la caza primitiva, pero sobre todo para que viváis la selva como la vivimos nosotros. Y entonces a lo mejor tu percepción de la naturaleza o de la selva cambia, o de los valores del mundo. Y tú lo transmites a través de este podcast o a través de otra gente o a través de tus redes sociales, y ese trabajo en red es lo que nosotros confiamos ahora, que es el que va a hacer efecto. O sea, yo pienso, y por eso ahora apuesto por todo este tipo de acciones, cursos online, podcasts, entrevistas, redes sociales, es para llegar. O sea, el problema es que la sociedad lo utiliza para otros temas, la mayoría. Pero si llegamos con la naturaleza vamos a crear una red muy grande, vamos a crear un tejido brutal de conservación y conocimiento. Y si ese conocimiento va vinculado a una emoción y a un sentimiento muy fuerte por ese lugar, vas a quererlo proteger. Y vas a tener algo con él. Hostia, yo he estado allí, he estado en la selva, he visto a la gente, o sea, he visto ese territorio. ¿Cómo pueden estar talando 40.000 campos de fútbol al día en el mundo de esa selva? Es que no solo son los árboles. Imagínate lo que hay en un metro de diversidad, imagínate cuando talan. Entonces, esa red que vamos a crear entre todos, gracias a este tipo de programas, gente hace otro tipo de intervenciones, es la clave para el futuro conservar y proteger. Porque si no, vamos muy mal encaminados. Esa es la realidad. Así que mi brote de esperanza ahora es que, a donde no llego yo, que llegue Elvia. Fernando, muchísimas gracias por nutrirnos, o sea, espectacular, me ha encantado entrevistarte, espero que a todos os haya gustado como a mí. Y esperemos seguir viendo pues esos libros, ese contenido que generáis en redes sociales y que siga creciendo este proyecto que para mí es maravilloso. Muchas gracias. Gracias a vosotros y espero que cualquiera de estos viajes que hagamos después nos invitéis a poder venir aquí a contarlo y compartirlo con todos. Pues seguro que sí, tenlo por seguro. Gracias de corazón, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos episodios de Tras la Huella.